En esta campaña vacía, inocua, banal, pasatista, en esta campaña en la que nadie habló de las verdaderas calamidades que atraviesa el pueblo, de lo que sufrimos, los que laburamos, los que transitamos la crisis de Macri, la pandemia, el gran ausente fue la deuda externa. El problema de que pese un yunque sobre nuestra cabeza y que mientras planificamos el futuro no tengamos idea de cuánto va a valer el dólar, cuánto va a poder gastar el gobierno, cuánto vamos a ganar si somos jubilados o beneficiarios de alguna asignación estatal, de qué esquema va a haber para los distintos negocios en caso de que tengamos un negocito, una pyme, un local, lo que sea. Bueno, es uno de los condicionantes, el condicionante más importante para el futuro inmediato de la Argentina, y casi nadie habló de eso. Hubo un atisbo de que se convirtiera en el eje de campaña cuando llegó Macri de sus vacaciones de 4 semanas en Suiza e insólitamente se puso a hablar del tema. ¿Con qué argumento? Bueno, un argumento insólito. Dijo, el gobierno del Frente de Todos se está endeudando más rápido que el mío. Cuando él mismo había dicho, ya no le presta más nadie a la Argentina porque gobierna el Frente de Todos. Bueno, una de dos, ¿no? Una de dos. Lo concreto es que había hecho un matete con los números, había mezclado deuda del Tesoro con el Banco Central, deuda en pesos con deuda en dólares, cualquier cosa. Ayer salió un informe muy interesante de un director del Banco Central que se llama Jorge Carrera, que además es doctor en economía, es profesor en la Universidad de La Plata, es un economista que yo respeto. Un informe suyo que pone en perspectiva la dimensión distributiva de la deuda. O sea, hasta qué punto la deuda es un fenómeno que pesa sobre todos nosotros, pero que benefició a algunos y nos perjudicó a todos. Es un informe que se centra en la posición de la inversión internacional, que es una especie, no me quiero poner muy técnico, una especie de balance del país frente al resto del mundo. Bueno, Carrera reconstruye, en base a datos oficiales, datos del INDEC y datos del Banco Central, ese balance de la Argentina con el resto del mundo en 2015 y en 2019, cuando empezó el gobierno de Macri y cuando terminó. Y lo que encontró es que la deuda externa pública, o sea, la deuda del sector público, del Estado, con acreedores extranjeros, aumentó de 90.000 a 150.000 millones de dólares. Y que la riqueza en activos externos, que es la contrapartida, de un lado tenés, como todo perito mercantil sabe, el debe y del otro el haber, la riqueza en activos externos, que es privada, también aumentó, y aumentó incluso muy fuertemente, aumentó de 236.000 a 341.000 millones de dólares. Repito, en simultáneo, durante el gobierno de Macri, aumentó la deuda de la Argentina con el exterior y aumentaron también los activos, los patrimonios que tiene la Argentina como acreencia del exterior. La nota de Carrera en Ámbito se titula La paradoja de ser un país acreedor y vivir preocupados por la deuda. ¿Por qué? Y bueno, porque desde esta perspectiva Argentina es uno de los 16 países que tienen más acreencias con el resto del mundo, o sea, los que le deben plata del resto del mundo. Vos me dirás, ¿estás borracho? ¿Desayunaste faso, Berco? No, la verdad que no. Lo que ocurre es que la deuda, esa que se incrementó brutalmente con el exterior, es pública. Y que la riqueza, esa que se incrementó también muy fuertemente con el exterior durante el gobierno de Macri, es privada. ¿Qué pasó? Bueno, la deuda externa que tomó el Estado fue utilizada para venderle dólares baratos a los argentinos que los podían comprar. Y claro, hay una ilusión extendida de que todos compramos dólares con el macrismo. Pero vos que me estás escuchando y que compraste quizás dólares porque era libre, porque se podía hacer por home banking, porque no había restricciones de ningún tipo hasta que el cepo cambiario que impuso el propio Guido Sandleri sobre el final del gobierno de Macri. Bueno, vos por ahí sí compraste dólares, pero no los compraste en la magnitud en la que lo hicieron los argentinos más ricos, del 0,1% y más específicamente del 0,01%. Si vos haces una división de la deuda pública por habitante para sacar cuánto debe cada argentino, incluso el nacer, ¿sabés cuánto te da, Mauro? Te da que cada argentino cuando nace debe $3.300.
Y lo deben los 45 millones de argentinos. El pibe que nació recién, o que tiene 5 años, que no cumplió la mayoría de edad, que no labura, que nunca tuvo un peso de ingreso, que no pagó un impuesto, que no está vacunado tampoco, ese ya debe $3.300. Y si vas al momento de inicio de Macri, ves que esa deuda por habitante era $1.900. O sea, se incrementó mucho, porque además el dólar está más caro en relación al peso, que es la moneda en la cual habitualmente ganamos nuestros sueldos. Ahora, ¿qué pasó con la otra punta, con la riqueza de los argentinos ricos? Bueno, si dividís esa riqueza en activos externos por la cantidad de gente que en Argentina declara, por ejemplo, en bienes personales, tener activos, tener patrimonio gravable por bienes personales, te encontrás con que esa élite es de unos 2 millones de personas, 2 millones y medio. Es más o menos un 5% de la población, que coincide también con el porcentaje de la población que tiene capacidad de ahorro significativo en dólares, que coincide con la cantidad de gente que accede frecuentemente al mercado cambiario, o sea que compra dólares. Bueno, ahí si haces la división de la riqueza privada total por la cantidad de esos argentinos que accedieron a esa riqueza, te vas a dar cuenta de que aumentó con Macri de $120.000 por habitante dolarizado a $170.000 por habitante dolarizado. El patrimonio. En general, la distribución de la riqueza en todos los países es más regresiva, es más injusta que la distribución del ingreso. Cuando hay una distribución del ingreso que es muy injusta, 20 veces más gana el rico que el pobre, bueno, la riqueza es más todavía esa brecha, porque a su vez el que tiene altos ingresos hace inversiones que le permiten ganarle a la inflación, ganarle a la devaluación y se enriquece más. Lo loco es que algunos argentinos ricos, una vez que compran estos dólares baratos, se dejan de sentir argentinos, como el fundador de Globant, Guibert Engleviene, que tiene un unicornio acá argentino, un unicornio que solía festejar Macri, que Alberto Fernández visitó en diciembre, que exporta a Estados Unidos con mucho talento argentino, pero que en los seminarios donde participa se presenta como uruguayo. Pone su foto y una banderita de Uruguay. A Uruguay se mudó para no pagar impuestos en la Argentina. Nació en Mar del Plata. Es marplatense. Bueno, ahora que estamos en este contexto y que vemos tan nítidamente a quién benefició la deuda, porque la deuda nos la repartieron a todos, pero se la quedaron unos pocos, que incrementaron, como te digo, sus patrimonios promedios de $120.000 a $170.000, nos vienen con propuestas para terminar para siempre con la inflación en la Argentina, tipos como Martín Tetaz, economistas que avalaban en ese momento desde el micrófono, pero con una pertenencia partidaria muy evidente, la política económica de Macri completa. Los mismos tipos que llevaron la inflación al récord desde la hiper. Los tipos que devaluaron la moneda como nunca había pasado desde 2002. Los que deprimieron los sueldos como nadie lo hizo nunca. Y que encima nos dejaron la deuda externa más pesada que hayamos tenido nunca. Bueno, esos tipos son los que nos dicen que van a derrotar a la inflación. Y claro, el oficialismo no tiene mucho que exhibir tampoco como resultado económico. Nos dice que todo va a ser distinto sin pandemia. Que no va a pasar como pasó en estos 2 años de Alberto Fernández, que los sueldos volvieron a caer otro 5% después del 23% que habían caído con Macri. Si es así, si efectivamente nos prometen que va a ser distinto sin pandemia, tienen que hablar de la deuda sí o sí, y deberían haber hablado de la deuda en la campaña. Nos tendrían que decir cómo van a hacer para que la paguen los que pueden la deuda. Y no que pese sobre los hombros de todos nuestros hijos y nuestras hijas y todos nosotros. Que la paguen los que pueden, pero además los que se beneficiaron cuando se contrajo esa deuda. Y la verdad que no lo dicen. La verdad que el oficialismo no lo dice. Yo empiezo a sospechar que es porque esta deuda, que como te mostré en base a este dato de un director del Banco Central, o sea, de un hombre del oficialismo, empiezo a sospechar que esa deuda nos la van a endosar a todos y a todas acá en la Argentina, y que eso lo van a hacer después de las elecciones, después de haber transitado una campaña en la que no se habló de eso, en la que no se discutió de eso, en la que no nos preguntaron sobre eso. Bueno, la cuestión de la deuda es central para el futuro de la Argentina, es central para nuestros bolsillos, para lo inmediato de un sueldo que, como me decía Zamora ayer, es la mitad del sueldo que cobraba alguien que laburaba de lo mismo que laburás vos hace 40 años. La mitad. O sea, la persona que hacía tu mismo laburo tenía el doble de ingresos para disfrutar de la vida, para ahorrar, para invertir, para mudarse, para tener un auto, para soñar con tenerlo o con cambiar la bici, lo que sea. Bueno,
las explicaciones que nos debieron haber dado en esta campaña giran en torno a este condicionante central, a la deuda, el gran ausente del debate. Es la deuda ese condicionante y ¿saben qué? No es con todos. La deuda benefició a unos pocos y a ellos hay que pedirles también que colaboren en resolverlo.